contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Que hay un mandato del Señor, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa nuestra es el Espíritu Santo. Dios les dijo a sus discípulos, Cristo les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén. Les dio un mandato, les dio una voz de autoridad. Porque ellos no podían salir de Jerusalén sin antes ser capacitados y sin ser suministrado el Espíritu en ellos. Tenía que venir el Espíritu Santo a reposar en ellos y a suministrarle los dones del Espíritu, a suministrarle al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo guiara a toda verdad y a toda justicia. Porque el Espíritu Santo tiene sus funciones. Y es Él el que funciona dentro de nosotros cuando lo hemos recibido y cuando hemos creído a la palabra. Cristo siempre estuvo con sus discípulos enseñándoles, instruyéndoles. Los estableció, los escogió y estuvieron con Él para enseñarles todas las cosas. Pero el maestro pronto tenía que partir. Pero los discípulos necesitaban un instructor. Los discípulos necesitaban alguien que los dirigiera, que los guiara, alguien que les suministrara la sabiduría celestial. Cristo cumplió su función en esta tierra y capacitó a sus discípulos en el tiempo que más pudo. En tiempo y fuera de tiempo siempre estaban con Él. Si usted mira, siempre estaban juntos. Los discípulos siempre querían estar ligados al Maestro para aprender. El Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén. Primero tenía que venir la promesa y ellos tenían que recibir la promesa. Y Juan habló del bautismo. Juan mismo bautizó con el bautismo en agua. Bautizó con agua, pero el bautismo en agua era para arrepentimiento de pecado, era una señal de arrepentimiento. Pero la señal de tu arrepentimiento es creer en el Señor. Amén. Es aceptarlo y reconocer tus errores, reconocer tu falla y humillarte delante del Señor y pedir perdón y apartarte del pecado. Porque acuérdense cuando aquella mujer vino donde el maestro y le dijo, el Señor le dijo, yo no te condeno, tus pecados te son perdonados, pero vete, pero no vuelvas a pecar. El problema es no caer en un pecado, el problema es practicarlo y vivir en él. Porque podemos ser sorprendidos en cualquier momento. Y tenemos que estar listos, preparados, tenemos que estar equipados. No podemos contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y Juan habló y dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Cristo tuvo que cumplir la ley y se tuvo que bautizar en agua. Él tuvo que ser bautizado en agua para cumplir el mandato de la ley, pero Él tenía que finalizar la ley en su cuerpo. Y Juan se le reveló y dijo,
este que está siendo bautizado en agua, este los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu Santo descendió sobre aquel que había descendido a las aguas. Y dice la palabra que el Espíritu reposó sobre él. El Espíritu Santo reposó en él en forma de paloma. Porque el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. El Espíritu Santo viene a tu vida y te habla de diferentes maneras. A Elías le habló Dios por medio de un silbido apacible, de un viento apacible. En Hechos 2, el Señor, el Espíritu Santo, se manifestó por medio de un viento fuerte, un viento recio que soplaba. Vamos a estar discerniendo la palabra, pero hay algo importante antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en los hijos de Dios, en los gentiles, en los judíos, porque ya la promesa no era solo para los judíos, sino que la promesa era para los creyentes. Amén. Podemos leer lo que dice la palabra ahí mismo en Hechos 1:8. El Señor está con sus discípulos nuevamente reunidos. Ahí mismo, ya Cristo iba a ser ascendido. Ya Cristo ya había muerto y ya había resucitado. Ya no era el Jesús de la carne, sino que ya era el Cristo glorificado. Ya Él ya había muerto en la cruz del Calvario. Él ya había finalizado la ley. Él ya había descendido a las partes más bajas de la tierra. Ya Él ya había ascendido. Ya Él ya había estado con sus discípulos por 40 días después de su resurrección. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. A usted no les compete en este momento, les dijo Cristo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo. Está viendo, a ustedes no les compete conocer las sazones ni los tiempos, pero va a venir el poder del Espíritu Santo, el cual conoce los misterios. El Espíritu Santo conoce los tiempos, conoce las sazones. Ese Espíritu Santo les va a dar a conocer todas las cosas. Ese poder que les va a suministrar a ustedes, ese poder van a recibirlo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ustedes lo reciban y venga a su vida, ese poder que trae el Espíritu Santo, por medio de Él, ustedes me van a ser testigos. ¿Qué significa ser testigos? Es declarar la verdad de Cristo, es anunciar el Evangelio del nuevo pacto, es anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque la salvación era para los judíos en aquel tiempo. Dice la palabra que a los suyos vino, dice su palabra en Juan, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Pero a los que creen, el camino fue abierto. Pero a los que creen les da la potestad de ser llamados sus hijos. Y cuando el Espíritu Santo los capacite, cuando el Espíritu Santo les suministre los dones del Espíritu, porque este Espíritu trae capacitaciones, trae dones, trae regalos, trae con qué capacitar tu vida y con qué equipar tu vida. Cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, me serán testigos en Jerusalén. Ya no solo se van a quedar en Jerusalén, sino que cuando reciban este poder, van a tener que moverse. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que habilitar al Espíritu, tenemos que habilitar los dones. No podemos apagar al Espíritu Santo de Dios. Me serán testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El Señor quiere que nosotros movamos. La palabra no puede estar presa. La palabra hay que expandirla. Gloria a Dios. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho en tu vida, estás anunciándoselo a otro, estás participando de lo que Él te ha hecho partícipe, estás convenciendo a otro para que busque del Señor, estás siendo testigo de Cristo. ¿O te da pena hablar de Cristo? ¿O no podés pronunciar su palabra hasta lo último de la tierra? Y en ese momento el Señor fue tomado y fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Pero déjame decirte que este poder ya estaba profetizado por el profeta Joel. Pero este poder que habla la palabra está en nosotros. Y dice su palabra que el mismo poder que lo levantó a Él de entre los muertos mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Si vivimos, si andamos en el Espíritu, vamos a revelar el fruto del Espíritu Santo. Este fue el cumplimiento, lo que ocurrió, de lo que vamos a hablar en Hechos 2. Hechos 2:1, aquí viene, aquí está la venida del Espíritu Santo. Él prometió, Él hizo la promesa, Él les dijo, van a recibirlo dentro de no muchos días. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La iglesia necesita saber qué era el Pentecostés. Porque ahora muchos se autollaman pentecostales. Pero su interpretación es de acuerdo a un falso mover supuesto del Espíritu Santo, de un fuego que quema y ese fuego nunca quema nada. Y de que cuando empiezan a cantar y a hacer unas músicas estridentes de que el fuego cayó, aquí viene desciende el Espíritu, ahora viene el fuego pentecostal, y la gente empieza a alborotarse. Y para ellos eso es recibir el Espíritu Santo. Pero no. Primero tienen que saber qué era el Pentecostés. Pero estaban todos unánimes, juntos. Unidad. La iglesia tiene que estar unida. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira lo que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Hermanos, este no era cualquier viento. Hermanos, esto no era cualquier soplo. Dice la palabra que viento viene del griego noé, de respiración, de aliento, de viento. Soplar viene del griego fero, que significa enviado, inspirado. Está viendo, no era cualquier viento. Y era un viento recio que soplaba. El soplo. Vamos a leer el 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Está viendo lenguas repartidas como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según
el Espíritu Santo les daba que hablasen. Primeramente vino el soplo, vino el viento recio. ¿Verdad que estaban sentados? No estaban danzando ni dándose golpes contra la banca. Estaban sobrios, sentaditos ahí. Recibieron al Espíritu Santo. No lo recibieron por imposición de mano y la gente cayó por el poder del hombre. No. Simplemente estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos. Aquí no hay acepción de persona. La escogencia, la elección en el antiguo pacto, o la presencia que caminaba con algún hombre de Dios, era limitada. En el nuevo pacto es para todos aquellos que creen y reciben al Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron inmediatamente que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino la capacitación, vinieron los dones del Espíritu, vino el equipamiento del Señor, el poder que Él les iba a hacer hablar, y iban a ser testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. El Señor los empezó a capacitar con género de lengua, con el don de lengua, con la capacidad de hablar otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. A otros les dio que hablaran el arameo, el hebreo. A otros les dio que hablaran en la lengua de los partos, de los medos, de los elamitas y de los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. El Señor les dio la capacidad de hablar esas lenguas. ¿Está viendo? El Señor los capacitó por medio del Espíritu Santo. Muchos malinterpretan el bautismo del Espíritu Santo cuando la gente empieza a hablar en lengua. No. Somos bautizados por el Espíritu Santo cuando lo hemos recibido y cuando Él nos capacita y nos da los dones del Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu Santo se derramó en favor de todo el mundo. Hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos, gentiles, samaritanos. Ahora todos podían recibir al Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo estaba a la orden y estaba dado para aquellos que iban a creer. Y Juan habló y dijo del bautismo del Espíritu, y haciendo referencia a Hechos 2:1 al derramamiento del Espíritu. Lucas 3:16 lo dice. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué se manifestó en el Pentecostés? Se manifestaron lenguas repartidas como de fuego. Vino a través de un viento recio. Este es el cumplimiento, hermanos, de Joel 2:28. Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí está la promesa cumpliéndose en Hechos 2:1 en adelante.
Ya aquí el Espíritu Santo no era solo para los judíos o para aquellos que habían sido escogidos con un llamado en específico, sino que el derramamiento del Espíritu iba a ser sobre toda carne, aquella carne que creyera. Y esta gente iban a recibir la capacidad de profetizar, aun aunque algunos anden invalidando las profecías. Y aún algunos no creen a la profecía. Y dice su palabra: y cuando yo derrame de mi espíritu, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aquí está el llamado para el hombre y la mujer. Vuestros ancianos soñarán sueños. Dios les va a revelar a través de sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ha visto visión usted, hermano? Ore para que el Espíritu Santo sea derramado en su vida. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es una señal que antecede a la venida de Cristo también. Y en este tiempo, dice la palabra, daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Una señal de la venida de Cristo. Este es el cumplimiento del derramamiento de Espíritu en Hechos 2. Está viendo que el Señor lo que promete lo cumple. Pero usted puede decir: ¿por qué lengua de fuego? No era que íbamos a empezar a hablar en lenguas, porque hay lenguas humanas, que fue lo que ocurrió en Hechos 2, y hay lenguas angelicales, 1 Corintios 13. Vaya a la palabra y lea 1 Corintios 13, 1. Si yo hablar en lenguas humanas, y si yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve, dice la palabra. Entonces hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Pero ¿qué hablaron los que estaban en el día de Pentecostés? ¿Qué hablaron? Lenguas humanas. Dios les dio la capacidad de hablar otros idiomas para predicar su palabra. Las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio. Usted tiene que recibir al Espíritu Santo. La gente cree que uno siente al Espíritu Santo por medio de electricidad o por medio de escalofríos. No. El Espíritu Santo se recibe por fe. Entonces la lengua simbolizan el mensaje de Dios y la comunicación del Evangelio. El fuego denota la presencia purificadora de Dios. El fuego denota la unción del Espíritu, que consume los elementos indeseables de nuestras vidas, encendiendo en nuestros corazones la llama que inflama la vida de otros. Por eso dice el Señor: no apaguen al Espíritu, aviva el fuego, aviva el don del fuego de Dios que está en ti. Ese fuego tiene que estar, ese anhelo ardiente, ese fuego tiene que estar avivado. En el Pentecostés Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu, hermanos, enviando ese fuego. En el Sinaí el fuego descendió en un solo lugar. Oiga esto: en el Sinaí el fuego descendió en un solo lugar. En el Pentecostés el fuego vino sobre muchos creyentes, simbolizando que la presencia de Dios está al alcance de todos los que creen en Él. Ya la presencia de Dios no era física. La presencia de Dios es el Espíritu Santo. Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Si usted quiere andar en la presencia de Dios o con la presencia de Dios, tiene que andar y vivir en el Espíritu. Tiene que hacer morir las obras de la carne.
Entonces el derramamiento del Espíritu no está limitado, hermanos. Dios no anda viendo nacionalidad. Dios no anda viendo de qué país sos. Lo que Él está viendo es tu fe, tu capacidad de creer. Y aquí en Joel 2:28, no todo está señalado. En el Pentecostés sucedieron algunas cosas, no todas. En los postreros días incluyen todos los días entre la primera y segunda venida de Cristo. Cuando dice en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el Pentecostés no surgió todo, no se cumplió todo. Porque en este tiempo, cuando habla de los postreros días, no se refiere solo en la iglesia primitiva, sino desde Cristo para acá y antes de su venida. Entre la primera y segunda venida de Cristo. ¿Está viendo? Pero vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo, hermano. Estamos enseñando, el Espíritu Santo no es un fantasma que anda por ahí. El Espíritu Santo, hermanos. Vamos a ver qué significa espíritu. Espíritu viene del hebreo y el arameo ruaj. Aliento, viento, elemento vital. Mente viene del griego neuma, que significa corriente de aire. Respiración, soplo o brisa. Del verbo soplar, respirar, aliento, viento, espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios 15:45, el primer Adán, alma viviente. El Señor en el principio en el Edén dio un soplo, pero no es el mismo soplo del nuevo régimen, del nuevo pacto del Cristo glorificado. El soplo del antiguo pacto fue el espíritu del hombre que fue suministrado. Se le introdujo las emociones, la mente, los sentimientos, el espíritu que está dentro del hombre, porque el hombre está compuesto todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando introdujo el soplo, le introdujo el alma y el espíritu. Y la carne fue formada por la arcilla, que significa barro, del polvo de la tierra. Y cuando sopló sobre el hombre, le introdujo el espíritu. O el barro se transformó en carne. ¿Está entendiendo? Cuando fue introducido el soplo, vino el elemento vital. Tomó vida el polvo. Por eso es que cuando el hombre muere, el espíritu sale del hombre. Y cuando el espíritu sale del hombre, el cuerpo muere. Y lo que se pudre es la carne. Y vuelve el espíritu a Dios y el hombre vuelve al polvo, dice la palabra en Job. Entonces por eso significa neuma, como neumático. Viene de aire, de soplo. Significa espíritu, soplo, aliento. El hombre recibió el aliento. Tanto en hebreo como en griego significa respiración, soplo de vida. Acuérdese que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Y tuvo que venir el otro soplo, el del Espíritu Santo, tuvo que ser suministrado para que nosotros tomáramos vida. Porque dice la palabra que el cuerpo muere a causa del pecado, pero mi espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Es porque era en Cristo que somos justos, y es porque era Él que recibimos el Espíritu. Soplo de vida, vida espiritual, alma viviente, el primer Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. Somos espíritu vivificante. Porque andamos en el Espíritu. ¿Está viendo, hermano? Amén. El soplo que el Señor suministró
En el Pentecostés, el soplo que suministró a los discípulos fue el Espíritu Santo. El Espíritu del Padre es la gran promesa de Cristo para los creyentes. Isaías 11:2: estos espíritus reposaban sobre Cristo, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Por eso es que uno de los dones del Espíritu es el don de la sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, porque el Espíritu reposó en Cristo y Él suministra por lo que hay en Él. Espíritu de consejo y de poder, aquí está el poder. Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. ¿Está percibiendo la palabra? Juan 16:7 dice la palabra. Entonces, espíritu de sabiduría, de conocimiento. ¿Cuál es la función entonces del Espíritu Santo? ¿Cuál es el objetivo de que el Espíritu haya sido derramado en el Pentecostés? Juan 16:7. Leamos. Amén. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Oiga lo que dice el Señor. Ya Él estaba glorificado. Él ya había ascendido. Él ya había muerto por nosotros y había resucitado. Pero Él dijo, no les conviene a ustedes que yo me quede. No les conviene que yo me quede. Porque yo, dice el Señor, ya cumplí mi función. Yo ya cumplí mi llamado. Ahora tiene que venir el Espíritu Santo a cumplir con otra función. Porque si no me fuere, dice el Señor, el Consolador no vendría a ustedes. Está viendo, si Cristo no se iba, no podía venir el Espíritu Santo, que es el Consolador. Mas si me fuere, yo lo voy a enviar. Tengo que llegar y ascender a los cielos para enviárselos. Y cuando Él venga, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? En Hechos 2. Y cuando Él venga, ¿qué pasó en Hechos 2? El Señor repartió lenguas, diferentes idiomas, derramó sobre ellos y reposó sobre ellos en semejanza de lenguas repartidas como de fuego. Y cuando Él venga, convencer al mundo de pecado. Está viendo la revelación del Señor. Cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no viene a morar en el hombre nunca se va a arrepentir. Aunque prediquemos, y aunque yo anuncie, dice Cristo, la gente, si no recibe el Espíritu Santo no va a hacer la obra en ellos. Cuando el Espíritu Santo venga, convencer al mundo de pecado, porque el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. De justicia, te convencerá de justicia, vas a estar seguro de que Él te justifica. Si el Espíritu está en vos, dice que si tu corazón te condena, mayor es Dios. Si tu conciencia te condena, mayor es Dios. O sea que si el Espíritu Santo está en vos y la conciencia te acusa, el Espíritu Santo es mayor en vos. Y Él te va a convencer de que sos justo por su justicia. Te va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me van a
Y te va a convencer del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar, porque si yo le hablo misterios no van a entender, porque el Espíritu Santo no está en ustedes. Gloria a Dios. No van a poder sobrellevarla. Tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga la capacitación del Espíritu, cuando venga el soplo, cuando venga el neuma, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, cuando les sea suministrada la ley del Espíritu de vida por la nueva alianza que he hecho por ustedes, Así es. Gloria a Dios. cuando la ley de Dios esté en su mente y en su corazón y no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, que se aferre a Él, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada lo pueda mover del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la circunstancia, ni el hambre, ni la vestimenta, nada podrá separarnos del amor de Cristo, porque el Espíritu Santo ahí está, redarguyendo, Gloria a Dios. para que no te apartes. Que sigas creyendo, sigas confesando, sigas esperando en la esperanza que no se ve. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo dice en Hebreos 10:16 y 8:10, es el Espíritu Santo. Ustedes ya no van a tener necesidad de que otro les enseñe. Es el Espíritu Santo el que les va a enseñar todas las cosas. Amén. Porque es el Espíritu de verdad. El Espíritu de la verdad. Por eso tenemos que amar la verdad y andar en la verdad, para que el poder engañoso no nos toque. Y esta verdad nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Si usted rechaza esta palabra, está rechazando al Espíritu de la verdad. No me está rechazando a mí. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que oigo del Espíritu. Y lo que el Espíritu dice que hable, lo tengo que hablar, le guste o no le guste. Porque si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el amor y la convicción del Espíritu Santo en él. Y este Espíritu Santo los hará saber todas las cosas que habrán de venir cuando ustedes, ahora sí, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ahora sí Él les va a revelar las cosas que van a suceder, las sazones de los tiempos. Él les va a ir mostrando las cosas, Él les va a ir revelando, porque voy a derramar la profecía en ustedes, las visiones y los sueños Gloria a Dios. que no han sido revelados. Es clara la palabra. Y Él nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y que es lo suyo nosotros. Y Él los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Porque Él mismo es el Padre. Y Él mismo es el Espíritu Santo. Y os lo hará saber. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo tenía que venir? El Espíritu Santo no viene solo para que bailes y te caigas y hagas alboroto. El Espíritu Santo lo vas a tener o lo vas a recibir. Vas a ser bautizado por el Espíritu Santo, no dándote contra la banca, sino cuando el Espíritu Santo te esté enseñando la revelación, te esté enseñando los misterios de vida. Amén. No la letra, sino lo que está detrás de la letra.
sino lo que no puede ver el hombre natural, humano, transitorio. Por eso el hombre humano, el hombre natural, nunca te va a entender, nunca te va a comprender, nunca va a creer en vos, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Para él son locuras. Así es, gloria a Dios. Pero el que es espiritual sí te va a entender. El que es espiritual sí te va a comprender. El que es espiritual sí va a seguirte. Amén. Pero los que no creen, pobre de ellos, porque no tienen el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Aún haga muchas obras buenas, no es de él. ¿Está viendo? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Cuando vos te vituperen, o cuando vos te juzguen o te critiquen, o cuando hablen mal de vos, no lo están haciendo contra vos, sino contra el Espíritu. Así es. Gloria a Dios. El objetivo principal de que viniera el Espíritu Santo era ser suministrado a tu vida, para que el Espíritu hablara a tu vida, te convenciera de pecado, y que el Espíritu Santo te ayudara, te guiara, te ayudara en medio de las debilidades, redarguyendo de pecado, para que el Espíritu Santo nos llevara al arrepentimiento. Para eso vino el Espíritu Santo, para capacitarte y prediques el Evangelio. Sos testigo de Cristo cuando tenés al Espíritu Santo. ¿Está entendiendo la palabra, hermanos queridos? Amén. Ojalá que esto no sea en vano. Aunque para mí no es en vano, porque yo estoy atesorando en el cielo. El que perdería es usted, no yo. 1 Corintios 2:10. Pablo decía: aún temo estar trabajando en vano, pero gloria a Dios, ojalá que no sea en vano. Y esperamos que esta instrucción la guarde en su corazón y la aprenda y capacite a otros. Leamos el 2:6 antes del 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la verdad está en nosotros, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No se la reveló a los del antiguo pacto, se la reveló a aquellos que fueron llamados y fueron elegidos, aquellos que se les suministró el Espíritu en el postrer día. Dice en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu el que te revela las cosas. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios lo escudriña. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Usted conoce su vida, usted conoce su secreto, su espíritu conoce lo que hay en su corazón, su espíritu conoce lo que usted hizo en secreto. El pastor no lo conoce, pero como el Espíritu todo lo revela, se lo revela al pastor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Sí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que es de Dios, lo que Dios nos ha concedido. ¿Está ahí, hermano? Amén.
Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Yo lo hablo porque fui al instituto bíblico a prepararme como teólogo. Teólogo muerto y sin vida. Lleno de letras, pero sin la vida del Espíritu. Sin que el Espíritu Santo me enseñe. Solo porque el hombre, profesor teológico, me enseñe. No. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu cuando estamos en oración buscando su presencia, cuando estamos en la palabra viva. Acomodando lo espiritual al espiritual. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu. El que no tiene el Espíritu. ¿Cuál es el hombre natural? El que piensa y razona de acuerdo a su conocimiento humano. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. La gente piensa que nosotros somos locos y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo te puedo dar una palabra del Espíritu, pero si vos no tenés al Espíritu, nunca vas a entenderla. Así es. Y si no la entendés, nunca la vas a obedecer. Así es. Y nunca la vas a creer. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El que recibe y es maduro en la palabra, el que recibe el Espíritu. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo. Y como nosotros tenemos al Espíritu Santo, conocemos lo que hay en la mente de Cristo. Y ya nosotros no tenemos nuestra mente, sino la mente de Cristo. Y conocemos la profundidad de Dios. El que no puede entender estas cosas, que se quede en la letra. Que se quede predicando doctrina de bautismo, rudimentos de hombre. Quédate el que este rudimento, ahí se queda comiendo zacate, rudimento. Porque el cabro come zacate, la oveja come pasto fresco. Amén. Revelación, palabra, espíritu y vida. Vamos a leer algo importante en Juan 14:15. Antes de todo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Está viendo? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes, y no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. Está viendo en aquel día cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes conocerán. Solo los que tienen el Espíritu Santo van a entender las cosas del Espíritu. Conocerán que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y dice que solo los que reciban el Espíritu le van a conocer y le van a recibir. Gloria a Dios. Y que el mundo no lo verá, porque el mundo no lo puede recibir. El mundo lo va a ver cuando Él venga en su segunda venida a destruir este mundo, a juzgar el mundo. Ahí sí lo va a ver. El Espíritu Santo es nuestro abogado que intercede por nosotros de día y de noche. ¿Tenés alguien que litigue por vos? Gloria a Dios. 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Le está diciendo Cristo a sus apóstoles: todo lo que yo le he enseñado, para que no se te olvide, aquí te voy a enviar al Espíritu Santo.
La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Por eso es que dice, ustedes tienen la unción del Santo. 1 Juan 2:20. Ustedes tienen la unción del Santo. ¿Cuál Santo? El Espíritu. Gloria a Dios. Ustedes tienen la unción porque lo han recibido y conocen todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él les va a enseñar todas las cosas. Amén. Permanece. Y la unción permanece. Permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, en nuestras debilidades. ¿Has andado en debilidad? ¿Has andado? ¿El pecado te ha acechado? ¿Y has andado en debilidad? ¿Has caído en la carne? El Espíritu Santo va a rogar por vos. Romanos 8:24. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Romanos, vamos a Romanos 8:24. Se lo voy a leer en la lenguaje sencillo. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Así que no sigas esperando la promesa, ya la tenés, hermano. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. ¿Qué estás esperando ahora? Estás esperando la glorificación de tu cuerpo, la transformación de tu cuerpo, para que ya el pecado no more en tu carnita, para que ya no ande en la carne. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, hermanos, nosotros somos débiles. Y a veces nos debilitamos en la fe. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros. Y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Dice en la Reina Valera, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso tenemos que orar por el don de lengua, porque el que ora en lengua con Dios habla y el Espíritu intercede por vos. Necesitas el don de lengua. Porque el Espíritu ora en misterio. Hablas con Dios en misterio. El Espíritu ruega por vos. Y Él escudriña lo profundo de tu corazón y sabe lo que hay en tu corazón y ruega para que seas fuerte en esa debilidad. El Espíritu Santo nos guía. 1 Corintios 12:3. ¿Está ahí, hermano? Amén. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. 1 Corintios 12:3. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así es. Por eso hay gente que no cree que Jesús es el Señor. No creen que Jesús es Dios.
Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. ¿Verdad que vos no sos intelectual porque vos querrás? O predicamos de esta manera porque yo predique. No. O tengas el don de la enseñanza porque vos sos preparado humanamente. No, hermano. Sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no se recibe por las obras de la ley. El Espíritu Santo no lo va a recibir por meterte 40 días de ayuno. El Espíritu Santo no lo va a recibir por andar brincando. Ni mucho menos el Espíritu Santo se recibe cuando empieza a cantar que el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó. Y ahí va, se te mete, ahí va, ahí va, ahí va. No. Recíbelo, recíbelo. Ahí va, ahí va, va, va. Recíbelo. No. El Espíritu Santo no se recibe por medio de una música religiosa, estridente, de escándalo, de emociones. Que diga que el Espíritu Santo cae y que ahí está el Espíritu Santo y que ahora vienen los pentecostales con el fuego pentecostal y porque somos del fuego, ahí viene el fuego. Nada que ver. El Espíritu permanece. No es por medio de una alabanza de fuego que somos llenos del Espíritu, sino que somos llenos del Espíritu por medio ¿de qué? Por el oír con fe. El Espíritu Santo no viene por movimientos emocionales. Acuérdese que en el Pentecostés nadie se dio contra la banca. Todos estaban sentaditos. Usted está sentadito recibiendo palabra del Espíritu. Así es. No voy a decir, venga hermano, voy a orar por usted para que reciba el poder. Ahorita está recibiendo el poder, Así es. el conocimiento. Y el poder anda en usted, porque si creyó y recibió el Espíritu, ahí anda el Espíritu. Así que no lo contriste. Y el Espíritu se suministra por medio de la palabra Espíritu y vida. Así que queda claro, el Espíritu no se recibe, que ahora viene la alabanza pentecostal y de fuego. Ahora viene el Espíritu, agárrese duro, hermano. Hermano, ese es engaño, ese es error. Y no existe el vino, la borrachera espiritual. Que vienen borrachos, mentira, hermano. Que vienen endemoniados es otra cosa. Ellos no estaban ebrios. La gente dijo que estaban como ebrios. No, hermano, no están ebrios, les dijo Pedro. Miren qué hora es, son las 9 de la mañana. Pero dice Pedro, no, estos no están ebrios, estos no están borrachos, espirituales, no están inventando. Así que el Espíritu no viene fuera del orden de Dios. Fuera del orden de Dios y fuera de la palabra santa, hermano. ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Ya lo recibió? Amén. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos que se nos suministre la fe, primeramente, la fe inicial, para que esa palabra abra mi oír. Y el oír se abra por la palabra del Señor. Y por la fe vamos a recibir al Espíritu Santo. Dice Gálatas 3. Pablo exhortaba a los Gálatas porque los Gálatas querían andar en las obras de la ley, conforme a sus emociones, conforme a su obra. Gálatas 3 le dijo Pablo, ustedes Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les dijo que ese era el movimiento del Espíritu, el fuego pentecostal? Si esta gente no sabe ni qué es el Pentecostés. Así es. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál verdad? El Espíritu de verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, hermanitos gálatas religiosos, talibanes del Evangelio.
¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Son tan necios, tan insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ellos creyeron y dijeron: sí, Señor, yo creo en vos, y recibieron el Espíritu. Pero ahora dice: van a acabar por la carne. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en las obras, en sus propios esfuerzos. Amén. Por lo que hacían, por lo que vestían. Y no por el Espíritu. Entonces estaban acabando en la carne, los hermanos carnales. Tantas cosas habéis padecido en vano, tontos que son, decía Pablo. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Vos recibís el Espíritu Santo. ¿Está viendo? No hay que venir: a ver, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu, ahí va el Espíritu. No, el Espíritu no lo anda en las manos como manopla, no. Y los hermanitos gálatas querían recibir al Espíritu por sus obras, por sus esfuerzos. Por ahí andarte metidos recibiendo que todo el mundo le ministre. Ahora. No. Efesios 1:13 dice: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía.